Hola y bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. En esta ocasión revisaremos el concepto de fatiga de materiales. Aquí en Chile es común escuchar en las noticias que una vez que un material falle durante su servicio, se menciona que es culpa de la fatiga de material, como aquí lo dice esta imagen. Además, también tengo otro ejemplo más, por ejemplo el de acá, que dice fatiga de material sería la causa de que poste cayó sobre colectivo. ¿Ya? Ahora bien, si bien un poste del alumbrado público puede fallar por fatiga debido a condiciones medioambientales, probablemente haya tenido otros factores que lo afectaran que hubiesen llevado al hecho de que se cayera y no necesariamente la fatiga del material. Como ya veremos, eh, estas culpas que le echan un poco a la fatiga me parecen un poco imprecisas y me recuerda un poco a esta imagen cada vez que lo escucho. Snoopy así como fatiga de cansado, dado que los periodistas y gente que no entendían el tema dice, no, el material como que se fatigó y dejó de soportar la carga a la que estaba sometida. Entonces, es muy importante que veamos una adecuada definición de qué es la fatiga. La fatiga se define como la ruptura de un material a un esfuerzo mucho menor al esperado, que en su mayoría es mucho menor al esfuerzo de fluencia, debido a la acción de cargas cíclicas, que, como por ejemplo acá quiero representar cargas cíclicas como la que tenemos acá, donde para un ciclo, que voy a marcar aquí en verde, para un ciclo, un material se ve sometido a cargas en tensión, que son por convención designadas positivas, y cargas en compresión, que son designadas negativas por convención. Entonces, esto se repite innumerables veces y puede conllevar a un material a fallar a un esfuerzo menor al esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Entonces, este es el aspecto más relevante de qué es la fatiga. Esta es la definición formal de fatiga en materiales metálicos. Entonces, empíricamente se ha demostrado que los materiales son capaces de fallar bajo estas condiciones y por consiguiente se ideó la forma de ensayar todos estos materiales para poder tener un nuevo criterio de diseño, ya que de alguna u otra manera el tema del esfuerzo de fluencia queda como corto. ¿Ya? Entonces, este nuevo criterio se llama límite de fatiga. Entonces, el límite de fatiga corresponde a aquel esfuerzo donde no se presentará esta falla, donde no falla. ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando se descubrió esto de la fatiga, se hicieron muchas pruebas para un mismo nivel de esfuerzo a una probeta y se vio cuántos ciclos esta duraba antes de su ruptura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a este esfuerzo duró esta cantidad de ciclos, teniendo en cuenta que acá tenemos el logaritmo del tiempo. Duró esta cantidad de ciclos, después duró esta cantidad, y así. Se fueron tomando distintos puntos de cuánto duraba a distintos niveles de esfuerzo la pieza, finalmente resultando en curvas así. Ya, vamos a unirla acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, llega un punto donde, o sea, un esfuerzo donde el material empieza a fallar a distintos niveles de tiempo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir un poco que si nosotros nos ponemos un pedacito por debajo de este esfuerzo, en este esfuerzo prima, el material no falla, ¿ya? Dado que no existen datos empíricos que así lo demuestren. Por lo tanto, este esfuerzo de acá, este mismo de acá, es denominado el límite de fatiga. ¿Ya? Ahora, este comportamiento que yo les muestro acá es clásico para los materiales como el acero. No obstante, hay materiales como las aleaciones de aluminio que tienen un comportamiento diferente. Puede ser que partan desde un esfuerzo y finalmente estos siguen cayendo, cayendo, hasta el infinito y nunca tengan un nivel al cual no presenten ruptura. Por lo tanto, ante esta situación, se toma la determinación de que se tome como límite de fatiga aquel esfuerzo, que lo voy a poner acá como esfuerzo 2', aquel esfuerzo donde yo tenga asegurado por lo menos 10 a la 8 ciclos, dado que es un tiempo considerablemente alto para que esto falle.
quizá un poco más adelanté y no les mencioné de que esta curva es una curva de esfuerzo versus logaritmo del tiempo, también llamada curva SN, S por stress y N por el tema de los números de los ciclos, o también llamada diagrama de Wöhler. Entonces, en un siguiente video veremos cómo emplear estas curvas de Wöhler o curvas SN para poder estimar la vida remanente de alguna pieza o también poder analizar como el criterio de diseño de algunas piezas, por ejemplo, el tema de los diámetros para algunas piezas que así puedan soportar un esfuerzo determinado y poder predecir su falla en algún tiempo. Tema aparte, por ejemplo, acá tengo un esquema que debiese ser intuitivo para nosotros saber que los mayores esfuerzos, cuando se trata de carga cíclica, son tanto en tensión y en compresión en las partes superficiales de una pieza. Esto lo vamos a ver en este ejemplo, donde yo tengo una viga, la estoy presionando como indican las flechas, lo cual va a resultar en una flexión de la viga. Vamos a ver que una vez realizados estos esfuerzos, la viga va a deformarse de esta forma y finalmente, a ver, terminando acá el dibujo, finalmente podemos ver que en esta zona de acá arriba se encontrará bajo esfuerzos de compresión, mientras que en la zona, vamos a ponerle morada, va a estar sometida a esfuerzos en tensión. ¿Ya? Entonces, si yo hago un diagrama de esfuerzo, como lo tengo acá representado, existe una forma de representar esto en función de esta distancia, de este x. ¿Ya? Entonces, si yo represento esta misma distancia acá, x, esfuerzo de compresión son máximo en la superficie de arriba, ¿ya? Es decir, acá son esfuerzos máximos y van disminuyendo a medida que me concentro en el eje de la viga. Mientras que hacia el otro lado, los esfuerzos en tensión van aumentando hasta llegar a la otra superficie. ¿Ya? Entonces, como esto después se invierte y la pieza pasa a estar flectada hacia el otro lado, ¿ya? El esfuerzo de tensión será el que esté en esta superficie y en compresión acá. Entonces es un juego cíclico de tensiones, como ya vimos en la definición de lo que es la carga cíclica o de la fatiga. Entonces, como los esfuerzos son máximos en la superficie, resulta bastante como evidente de que la calidad superficial juega un rol importantísimo en lo que es la fatiga. De hecho, existen tratamientos químicos, como por ejemplo la cementación, o también conocida como la carburización, y también tenemos, por ejemplo, la nitruración para los aceros, ambos casos para los aceros, que permiten tener estructuras más rígidas, más resistentes en realidad en la superficie, que permitan soportar de mejor manera estos esfuerzos en compresión y en tensión que, como ya vimos, son máximos en la superficie. ¿Ya? Por lo tanto, también debemos pensar que a la hora de hacer estos diagramas en las curvas SN, la calidad superficial de las probetas tiene que ser de una calidad impecable, dado que puede conllevar errores y a que nosotros podamos estimar de mala forma un criterio de diseño como el límite de fatiga, lo que después resultará en algún accidente o en alguna pérdida para nuestra empresa. ¿Bien? Entonces, un aspecto que no hemos revisado aquí y que se los voy a mencionar es el tema metalúrgico, el fondo metalúrgico de qué está pasando en los materiales que fallan por fatiga, que es la generación de microgrietas en la superficie. ¿Ya? Entonces, porque si nosotros tenemos esta calidad superficial mala o con defecto, actuarán como concentradores de esfuerzo para la generación de microgrietas y grietas en la superficie, las cuales a medida que pasan los ciclos, entonces vamos a poner a medida que pasan los ciclos, en ciclos, estas grietas van creciendo hasta formarse grietas ya de un tamaño considerable que se propagarán de rápida manera, resultando en una fractura.
¿ya? Por lo tanto, esta modelación del crecimiento de la grieta está explicado por la ley de París, ¿ya? Y esta ley de París también la revisaremos en otro video. Bueno, como es costumbre, espero les haya gustado este video. Los invitamos a seguir visitando nuestro canal periódicamente, también a nuestro sitio web www.mediamed.cl. Quedamos atentos a cualquier consulta o comentario que tengan y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.